Y el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante por parte del doctor Iván Felipe Orellana Osorio, titulada Descubre las oportunidades en la minería de criptomonedas, la cual, antes de comenzar, me gustaría dar una breve reseña de parte del doctor para que tengamos un de noción de todo el trabajo que realiza. El doctor Iván Felipe Orellana Osorio es contador público e ingeniero comercial por parte de la Universidad de Azuay en Cuenca, Ecuador. Posee una maestría en administración de empresas, así como un doctorado en administración por parte de la misma universidad. Sus áreas de interés son riesgo financiero, finanzas, gerencias y estrategias, donde posee una cantidad importante de artículos publicados en revistas científicas del área económico-administrativo. Adicionalmente, se ha desempeñado como director de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias de la Administración del 2012 al 2015, director de la Maestría en Administración de Empresas en el periodo del 2002 al 2018 en la Universidad de la SUAY, Cuenca, Ecuador, así como director de vinculación con la colectividad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Cuenca. Recientemente se ha desempeñado como profesor titular en las universidades de la USAI y la Universidad de Cuenca, como es director de la carrera de Administración de Empresas modalidad dual de mayo del 2021 a la fecha. Pues sin más, vamos a dar inicio. No sé si el doctor Iván esté ya listo para comenzar con la presentación. Sí, claro, puedo compartir la pantalla, podría iniciar, muchas gracias. Adelante, muchas gracias. A ver. No sé si está compartida la pantalla en el tema de la presentación, ¿me confirman? Sí, doctor, sí, ya está compartida. Ok, entonces, bueno, primero agradecerles a todos ustedes por este tiempo, a la Universidad Veracruzana, especialmente a este gran amigo Rogelio por la invitación y pasar directamente al tema. Siempre es interesante poder compartir algo de los trabajos que se están haciendo a nivel de grupos de investigación y bueno, este estudio que se ha levantado a través del grupo, pues es un estudio inicial sobre esta factibilidad de poder hacer minería de datos, perdón, de criptomonedas, de poderlas producir y un poco entender qué significa esta parte de aquí. Ahora, muy brevemente, sabemos que lo que está estipulado hacia el futuro es incierto. Aquí tenemos a Taleb con su libro El Cisne Negro, tenemos el ejemplo clásico del COVID, que no nos genera este tema de expectativas y de no poder saber qué va a pasar luego. Hay un tema interesante también una especie de paradigma que siempre hablamos en finanzas, que la rentabilidad depende mucho de lo que el inversor diga en función de su perfil. Claro, aquí más bien se está desvirtuando un poco el tema, porque decimos que más bien depende lo que el inversor va a ganar en función de este riesgo sistemático, en función del entorno, en función de muchas cosas que no están en nuestras manos, algo que está generando causa y efecto, y Serrano pues, lo dice muy bien en su libro El inversor tranquilo. Quería empezar con estos dos temas principales, con el tema de la incertidumbre, porque la parte de las criptomonedas se generan justamente por un tema especulativo, y el tema especulativo en un tema de futuro incierto hace un clic, porque eso es lo que genera la valoración que luego la vamos a ver. Y el riesgo sistemático en países como, bueno, yo estoy en Ecuador, es un tema también volátil por las variables que ya sabemos que influyen tanto en temas de inseguridad, gobierno y todo demás, que son una de las variables que afectan a todas las empresas y negocios como tal. Esto como una parte principal. He hablado también del contexto ecuatoriano, así es que más bien quisiera solamente referirme a tres aspectos o cuatro aspectos teóricos solamente para poder aclarar algunas cosas como tal.
Las criptomonedas, hablamos muchas veces de cómo funcionan, cómo se negocian, hablamos de los tipos de criptomonedas, pero no se habla de cómo se producen, cuál es la infraestructura que se necesita, cuáles son sus ventajas, incluso temas medioambientales que podrían afectar o si la producción de criptomonedas tiene algo que ver con el cambio climático. Entonces, eh, a veces solamente nos quedamos en la parte comercial o en el tema transaccional. Entonces, ¿qué son las criptomonedas o cómo se producen? Entonces, esto, primero, utilizan tecnología de un cifrado avanzado, este cifrado que es categorizado como la criptografía, que aparece en la Segunda Guerra Mundial para poder encriptar mensajes y poder tener una seguridad y que puedan ser solo descifrados bajo, o que puedan ser legibles bajo ciertos códigos nada más. Esto luego es llevado a firmas digitales, a las criptomonedas, a través de un algoritmo que es un algoritmo hash que se llama. Sin entrar mucho en detalle en el tema, pero me parece interesante primero decir que para producir entonces criptomonedas hay que ocupar una tecnología avanzada. Ahí ya tenemos costos, tenemos implementación, tenemos instalaciones. Entonces ya empezamos a hablar de una factibilidad. Segundo, el conocimiento, la transformación digital también va a tener costos y ya el hecho de los algoritmos y todo lo que sería esta potencia informática que necesitaríamos para poder producir y hacer criptomonedas. Entonces, esto en primera instancia para dejarlo un poco comentado. Bueno, no sé el tiempo que tenga, estaba planificado capaz una media hora, si es que si el tiempo se va limitando, por favor, ahí me comentan. En la presentación, que la estamos viendo ahí, he tratado de poner algunas cosas muy claves, como el tema, por ejemplo, entonces, ¿qué son las criptomonedas? Porque no es un dinero digital, no es un dinero fiduciario que lo podemos tener físicamente o que ya que tiene sus características, sino más bien es una representación de valor. Y ahí empiezan muchas discusiones legales o temas de reglamentación o cosas que, como en Ecuador ahorita, empiezan a tratar de regular y que se encuentran con estas conceptualizaciones porque quieren tratarlo como si fuera dinero. Y la criptomoneda, bajo estos esquemas que vimos antes, son representaciones de valor. Son criptoactivos que luego se podrían, estos activos digitales, bajo estas seguridades que he hablado, bajo estos esquemas de tecnología, entonces pueden ser convertidos luego, o bueno, pueden ser manejados a través de estos blockchain incluso, que termina siendo nada más que la contabilidad, el libro contable donde se registran las cosas. Entonces, en definitiva, la criptomoneda es un activo digital que pretende tener un valor monetario y en donde están registrados en este blockchain. Entonces, hasta ahí un poco aterrizando algo de terminología que nos serviría, que es importante también conocer. Entonces, ¿qué es la minería de datos? Perdón, la minería de criptomonedas, pero disculpen ustedes. La minería de criptomonedas no es más que este proceso criptográfico. Para hacer este proceso se ocupa tecnología y se ocupa recursos como la energía. El ASICS es el equipo, justamente es el hardware que permitiría hacer esta minería de criptomonedas. Yo ya tengo el propósito, tengo el software que sería el sistema o los softwares de criptográficos y el hardware que sería este ASIC, que es toda esta tecnología que debe y que consume recursos no solo humanos, sino también recursos con temas de energía. Y ahí, solamente para lo que hablé antes, cuando hablamos de consumos de energía, y empezamos a hablar entonces de eficiencia de recursos naturales, de temas de cambio climático, de cómo se genera la energía. Entonces, para un poco hacer una relación entre la primera parte, de la producción y la parte de la factibilidad como proceso productivo. ¿Cuáles son los riesgos sobre las criptomonedas? ¿Qué nos podría centrar en primera instancia la decisión de producir, de no, de mercado o de temas
de agregación de valor o de temas de competitividad de cada una de las criptomonedas. Primero, no hay un respaldo financiero, que es la principal diferencia con el dinero común, el dinero fiduciario o aquel dinero digital o a otro tipo de instrumentos. Entonces, no hay un respaldo financiero. Es un tema totalmente que depende de la volatilidad, de la compra-venta, de quién está detrás, de los emisores, de quién está manejando esto. Entonces, es complejo y eso tiene un riesgo alto. Hay más de 9.900 tipos de criptomonedas en circulación. Hay una variedad increíble. Tenemos identificado en el estudio 4 o 5 tipos de criptomonedas, pero hay más de 9.900. El Fondo Monetario Internacional ya está hablando de que la producción, la mantención de las criptomonedas tiene un derroche o supone un derroche de energía que consume el 0.36 de electricidad mundial. Aquí hay un efecto que les decía y que puede tener retractores por tema del cambio climático, del tema de sostenibilidad, eficiencia energética, etc. Entonces, la producción, es el tener este hardware que esté haciendo, encriptando información, demanda de mucho consumo energético. Y que puede tener otro tipo de fines maliciosos, temas de lavado y cosas así, que le he dejado al último porque no es el interés hablar de la utilidad o algo que pueda desviarse hacia este tema de fines maliciosos, sino más bien el enfoque que se plantea aquí es qué tan factible es producir, en este caso en el Ecuador, criptomonedas. Hasta ahí he tratado de hacer un pequeño recuento para poder entender o en mi caso puntual conversar sobre la factibilidad de producción o no. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? Y muy brevemente estos 3 artículos o estudios sobre la producción de criptomonedas. Primero, Pazmiño dice que el costo de luz en la zona residencial que existe en el Ecuador es rentable. O sea, quiere decir que para la producción de criptomonedas el costo de nuestra energía todavía es bajo. Es una de las cosas que podría ser una ventaja como costos nada más. También hay otro autor que, hablando ya del tema de la minería, dice que el plazo de la minería que en el estudio demuestra que a largo plazo no es sustentable. Porque las variables que hablamos antes, hay un tema de incertidumbre, hay un tema de especulación, hay algo que todavía no hace que la mayoría de personas tengan un acercamiento, una confianza todavía a negociar en el tema de criptomonedas. Ahora, yo creo que básicamente ese es una especie de estado de arte que a breves rasgos que le he tomado la parte más interesante sobre la producción de criptomonedas y algo que más bien referidos a nuestro país. Muy brevemente, entonces, el entorno en el cual se desarrolla la producción. Estamos hablando de que son tipos de proyectos nuevos. La producción de criptomonedas, no hay todavía un ente regulador. La parte política, la parte del gobierno están viendo cómo pueden regular esto y puede ser una oportunidad ahorita porque no hay mucha regulación, pero en el futuro inmediato puede ser una amenaza porque dependiendo de la tendencia política pueden regular excesivamente o no el tema de la producción de criptomonedas y no se diga la negociación o la parte del uso como tal de estas monedas. El tema económicos, la parte positiva porque simplemente los retornos que podrían tener pueden ser mayores a las expectativas de la inflación. Sabemos que la rentabilidad que uno obtenga en un proyecto al menos debería cubrir el tema de inflación. Claro, eso no es el objetivo, no es eficiente, pero para proteger el valor de dinero en el tiempo deberíamos al menos exceder el tema de la inflación. Entonces, en el Ecuador la inflación casi no existe, hay salvo este año que habría que chequearlo bien, pero en algunos años ha habido incluso deflación por el tema de la dolarización. Viendo aspectos muy importantes. En lo político, las regulaciones, en lo económico, la dolarización y el tema de inflación que permite que los
los proyectos sean como tal, no tengan mucha exigencia en el tema económico. En lo social, no hay un desconocimiento del manejo de estas monedas, no hay un interés todavía, y eso pese a que, o sea, hay poca gente o un pequeño grupo de personas que están manejando esto. Entonces, puede haber una oportunidad si se masifica el uso, puede haber una amenaza porque no es muy conocido. En el tema tecnológico, ya hemos visto que uno de los problemas principales es el alto costo de la tecnología para producir criptomonedas y también hay un problema que ya existen, como los bitcoins, que están ya en el mercado y que de hecho están produciendo ya y que tienen abarcado un mercado. Ahí hay una tendencia a hacer un tema común, unirse, hacer clúster y ocupar las instalaciones que están hechas a nivel ya del mundo para poder hacer un tema de economía de escala incluso. Pero el tema tecnológico sí termina siendo un problema, una amenaza en el caso de nuestro medio. En la parte ambiental, ya sabemos, las cantidades masivas de energía que se ocupan, todo el tema con cambios climáticos y todo demás, el tema del carbono, que también está de moda, digamos, y no está, y es bueno porque habría que ver la huella de carbono y todo demás, y eso es algo que debe ser considerado, que es un aspecto que cuando uno habla de criptomonedas podría estar pensando que al no ser físico no tiene ningún impacto, pero la producción sí tiene impacto. Y en el tema legal, en nuestro caso, viendo ya el entorno como tal, entonces, la compra y venta, la negociación a través del tema de Internet, no está todavía muy, digamos que, regulado. Hay algunas intenciones legales, pero el Banco Central de Ecuador, que de hecho no tiene injerencia tanto en la política monetaria, porque como manejamos el dólar, pero sí empieza a tener injerencia en este tipo de monedas, por lo tanto, ahí hay también un problema. En definitiva, el problema principal, si queremos, más allá de la volatilidad, hay problemas tanto en temas de falta de regulaciones, en la parte del desconocimiento como tal, en la parte del impacto que puede tener y bajo todos esos esquemas habría que ver si es que es factible o no, si es que es rentable o no, a poner una minería de criptomonedas como tal. Bien, el mercado muy brevemente, hay un alto crecimiento en los últimos años, hemos visto un alto crecimiento pese al tema de volatilidad, cada vez en el mundo se está conociendo más el tema de las criptomonedas, ha habido también temas de bajas de precios considerables. Decían que al principio una criptomoneda, cuando recién salió, la primera vez salió, tenía un precio de 12 centavos, luego pasó en un crecimiento acelerado hasta 60.000 y enseguida bajó a la mitad, casi a 30.000. O sea, es un tema cambiante como hablamos de volatilidad. Si ponemos como ejemplo el Bitcoin, 2009 creada y todavía tiene un dominio en el mercado como competencia. Ya sabemos que más de 9.900 tipos de criptomonedas, el Ethereum, el Replay, son también referencias de temas de Bitcoin. Y oportunidades en el mercado, pues simplemente el 43% de rentabilidad de minado. Entonces, hay una oportunidad de rentabilidad, pero habría que verlo en el contexto ecuatoriano, en este caso, que es el tema del estudio. El producto, aquí están las 8 criptomonedas más importantes de lo que se pudo sacar a nivel mundial. Bitcoin en primer lugar, y tenemos ahí alguna categorización, pero siendo luego un tema ya de ver los retornos, la más rentable es Zcash. Ese sería un referente para nuestro estudio. O sea, pese a que Bitcoin es la que más mercado tiene, pero la de mayor rentabilidad termina siendo Zcash. Entonces, hay un cálculo que se llega a hacer para medir el ROI, para ver el tema de rentabilidad, que está definido aquí, y bueno, el ROI, hacer un rendimiento sobre la inversión, creo que es un término que no haría falta conversarlo ahorita o detenernos en esta parte aquí. El tema que quisiera rescatar es este de acá, la séptima
en posición de mercado. La séptima criptomoneda es Zcash, pero termina siendo la más rentable, la que más rendimiento sobre la inversión tiene, entendiendo que son inversiones altas las que se llegan a hacer en las productoras de criptomonedas. Ok, la demanda, los factores que afectan al precio, los inversionistas nuevos, los componentes del tema de daño medioambiental que tiene retractores. Entonces, un poco eso es lo que está afectando al precio. Bueno, sabemos que el precio es un reflejo de la agregación de valor, y si el mercado todavía es un mercado que está en desarrollo porque no hay un claro conocimiento, y que todavía hay que trabajar mucho en la preparación de la gente, en entender cuáles las ventajas que tendrían, entonces todavía es un mercado incipiente. Aquí hay una proyección que se ha hecho de 5 años, tomando datos históricos, entendiendo nuevamente, y perdón que recalque el asunto, esto es caso Ecuador. Es una investigación que pretende, en principio, describir cuál es nuestra situación para de ahí propender a establecer nuevas líneas que nos ayuden a atender incluso líneas de capacitación a nuestros estudiantes en la universidad, generar procesos ya y más productos como tal, que son importantes de análisis exploratorios que nacen de esta situación de aquí. La oferta, hablamos de algunas, ha ido creciendo, aquí está hasta el 2022, y aquí se ha detenido un poco justamente por el mercado, por la volatilidad, la desconfianza que se genera en todo lo que hemos ido conversando con ustedes aquí. Ok, entonces, ¿cuáles son los fondos de minería? Aquí hay un tema de recompra y un tema ya de fondo de minería que hace que la tarifa sea casi la misma, ¿no? Salvo el slush pool, que es un 2%, pero empezamos a hablar de que hay una comisión, una recompensa, ¿sí? del 3%, que sería algo como que establecido a nivel de estos fondos, que a la final, ¿qué es un fondo de minería? El fondo de minería lo que hace es reunir a varios tipos o tipos de monedas, de criptomonedas, y les ayuda a hacer un clúster, a consolidar para hacer un esfuerzo de producción y que no hagan esfuerzos particulares y poder competir con las criptomonedas grandes o, digamos, en la producción, con las productoras de criptomonedas grandes. Entonces, esto es un fondo de minería. ¿Cuánto cobran aquellos que tienen una fábrica o la producción de criptomonedas? Van a cobrar un 3% por hacer la producción, por sacar estas criptomonedas. Entonces, esto es un tema importante porque es parte del costo. Las plataformas de intercambio que pueden existir para el tema de operaciones de negocio de minado, en temas de volumen, entonces hablamos de que son operaciones que se regulan, no se regulan, sino que están en la parte de una plataforma de intercambio de criptomonedas. Entonces tenemos un volumen de 26.000 millones en el 2022, ¿sí? Lo que significaría, imagínense ustedes ahí, un tema de comisión y una conversión en el medio, en el intercambio, que es prácticamente en el Ecuador, que hablamos de una transacción mensual aproximada de 1.5 millones de dólares. Y aún así es todavía bajo el tema de negociación. Entonces, existen plataformas de intercambio que viabilizan la negociación, pero que todavía falta darle mayor fuerza en el caso que el mercado así lo estipule, que se vaya desarrollando y que se cambie, se evite ya todo los últimos cambios se han dado hacia la baja por el tema de criptomonedas y bueno, que son muy conocidos. Entonces, por un lado, el fondo de minería tiene un 3%, por otro lado hay plataformas de intercambio que también van teniendo su costo y que a la final yo no quisiera detener mucho en sustentar las proyecciones o en sustentar los datos ya financieros, sino más bien llegar a resultados finales de que si es factible o no, porque el contexto que quiero tratar es
qué son las criptomonedas, en dónde o qué es la producción, cómo se hace la producción, cuál es el hardware, cuál es el software, entender las amenazas, las oportunidades, entender también los temas internos, de ladito del tema del Ecuador, para ver la factibilidad o no, porque hay productoras a nivel del mundo que incluso se ubican en zonas que son climáticamente son frías, para evitar un poco el consumo de la energía, de poder ocupar sistemas de enfriamiento, sino que ya les ubican en lugares donde que naturalmente tienen climas bajos. Entonces van viendo cómo economizar. Aquí veíamos que una de las fortalezas de Ecuador es el precio bajo de la energía y luego nos centramos en definir entonces en dónde el costo de energía es más bajo. Para una producción se estimó un punto de equilibrio, se estimó un tema inicial para poder armar, porque vamos comprando máquinas o vamos agregando tecnología en función de cuánto quiera hacer. Entonces, hay datos iniciales que nos tomaría un poco de tiempo irlos explicando de por qué una máquina, por qué dos máquinas. Se llega a hacer primero una suerte de un punto de equilibrio y luego se llega a hacer un escenario de qué pasa si pongo una máquina más y logramos tener ahí un modelo Monte Carlo que nos hace una simulación y que nos permite llegar a unos datos. Entonces, aquí lo que está puesto en balance en máquinas, equipo y tecnología nos llegan entonces a definir un costo como tal, y esto contiene todos los desembolsos físicos de maquinaria, equipos y tecnología que podemos tener, que luego se resumen en un cuadro de inversiones. La parte importante es que yo lo puedo producir o puedo pagar este 3%. O también puedo comprar esta maquinaria y cuando hablamos de maquinaria hablamos de hardware. Las obras físicas, las instalaciones, o algo lo mínimo posible en lugares arrendados, el técnico sabemos que debe haber un personal mínimo también necesario. Partimos datos mínimos. Y la energía, aquí se hizo un análisis interesante del uso de energía y sobre todo de las zonas del Ecuador en dónde y cuánto cuesta la energía, porque no tenemos una tarifa única, depende de la empresa que sea la generadora, y depende también del tema ya político de la ciudad o de la provincia donde están ubicadas estas generadoras eléctricas. Lo que me lleva a mí a establecer un tamaño del proyecto y luego vamos a ver una selección de algunos casos. Entonces, claro, los valores en dólares no son significativos. Lo que queremos es establecer una suerte de un modelo que nos permita luego hablar de mayores proyecciones. Entonces, tenemos un punto de equilibrio con un precio de venta, con un costo de ventas. Como digo, no me quiero detener mucho en el tema numérico, pero la parte interesante aquí es la tasa interna de retorno de un 22%, lo que nos permitiría una recuperación de la inversión más o menos de unos 5 años, bueno, tal vez 4 o 5 años, y con inversiones mínimas posibles, pero ubicándonos en zonas que sean adecuadas y donde que principalmente tengamos un costo de energía el menor posible, que es el que está considerado aquí. Como les digo, hay un tema inicial de que me hace factible financieramente, pero con todos los antecedentes, los riesgos que pueden existir en el futuro. La localización, ¿qué factores? Temperatura. Sabemos que mientras más temperatura, más uso de energía por todas las adecuaciones que hay que hacer. La calidad del servicio eléctrico, porque puede ser que sea bajo el precio o la temperatura adecuada, pero no tengamos una estabilidad en el servicio eléctrico. Y también el riesgo climático y sísmico que puede existir en ciertas zonas de nuestro país. Entonces, ahí hace que la ubicación F3 sea la más adecuada para producir, en este caso, en el tema de macro localización como tal. Entonces, se ha ido desarrollando de acuerdo a las herramientas que conocemos en la gestión de proyectos, en la evaluación de información de proyectos, se ha ido haciendo una suerte de escenarios para
a ir sustentando macro localización, micro localización y hacer un tema de factibilidad. Y al último, pues llegar a una zona adecuada que sería, en este caso, la ubicación denominada sucumbíos, que es por precio, por todos los factores que veíamos antes, sobre todo por factor del costo de energía eléctrica. Entonces, ahí tenemos con un factor cualitativo de un 40 que le transformamos luego en valores de 47.000 y un factor cuantitativo, pues que aquí tenemos temas de factores de macro localización. Estos en realidad no es muy, digamos que los datos numéricos, más bien lo más interesante es el esquema de poder demostrar la factibilidad o no. Aquí está otro tema de números como tal. Bien, entonces la localización, como ustedes brevemente les pude indicar, se ha ocupado una matriz de ponderación donde que ha habido tres factores y los tres factores de acuerdo a la ubicación demuestran que esta zona de Sucumbíos en Nueva Loja es una zona adecuada para la producción. ¿Por qué? Porque en esta ciudad se encuentra la empresa eléctrica que no, o sea, ahí está ubicada una empresa eléctrica. Además, se ve que es lo más estable y los diferentes factores que hacen que esta zona sea interesante. Otra ventaja de esta zona también es que la implementación del proyecto resultaría por temas de distancia, por temas de aproximación, también es un poco la más adecuada, está a 5 kilómetros de distancia, por lo tanto es totalmente, digamos que es cercana a la ubicación. Bien, el tema del estudio económico financiero demuestra que empezamos a tener entonces una simulación, empezamos a cambiar algunas variables y la variable principal es el número de máquinas. Hay un flujo efectivo con 8 máquinas que me da, ya empieza a tener un nivel de producción instalado, de producción utilizado un poco más alto y empezamos a generar flujos de efectivo y calcular la tasa interna de retorno para ver el tema de la factibilidad, entendiendo que las proyecciones financieras dependen de todo lo visto antes, de todo lo que es el mercado y todo lo que sería el análisis del entorno, que en este caso sería un estéreo. Ok. Para el descuento, podríamos haber utilizado un modelo KPM o un modelo de Sherpa a través de betas, pero al no tener referencia de empresas de producción de criptomonedas desarrolladas ya en el país y aquellas que están en otros lados, tampoco es que tenemos referencias o que podríamos aterrizar en nuestro país por diferentes variables. Entonces se utiliza una metodología del tema que es una simplificación que nos ayudaría de alguna forma a decir, bueno, al ser un tema de alto riesgo y al consultar alguna bibliografía, pues se esperaría un 25% de rentabilidad para recuperar inversión en 4 años, por todo lo que se hablaba y por la volatilidad y todo lo demás. Y además, esperar entonces sumar un tema de inflación y hacer unos ajustes, lo que me da a mí un 28.58% de rentabilidad, que sería mi tasa de descuento, mi costo mínimo, perdón, costo máximo o rentabilidad mínima. Bajo esta metodología, esperaríamos 0.28. Entonces, hace un momento vimos que el primer escenario de punto de equilibrio, o no, el punto de equilibrio, el primer escenario nos daba una rentabilidad del 22%, luego vamos a 8 máquinas, 4 máquinas, que eso no es más que un juego de simulaciones y que Monte Carlo lo maneja muy bien, que luego les puedo indicar. Entonces, ¿cuál sería este esquema, el adecuado como tal? Aquí tenemos otro escenario más, con un flujo de efectivo planteado de las 8 máquinas con algunas variables que prefiero pasar al último, que luego si es que hay alguna inquietud pues podemos tratar de más a detalle, sino que ahí sería un poco de tiempo porque demanda ya explicar que está en costos fijos, cómo se determinan las variables y pienso que el esquema financiero pues
salvo mejor criterio, pues estaría comprendido. Aquí tengo la tasa de descuento, mi flujo de efectivo y en este esquema las 8 máquinas me da un 46% de rentabilidad, lo que diría que mi proyecto agrega valor, porque mi rentabilidad es mayor a mi costo de capital. Las proyecciones, los costos totalmente discutibles, totalmente, digamos que al ser una proyección y al hablar de que hay una incertidumbre o al hablar de escenarios de riesgo también, que hay variables que pueden ser medibles, pero igual hay una óptica y esto que está levantándose a nivel de un paper que he tratado de ponerles la parte más esencial. Entonces, justamente los papers son por temas que generan discusión y que se pueden luego ir ajustando. Pero cada uno de estos cuadros tiene un sustento, un respaldo matemático detrás de esto. Bien, la sensibilidad, lo que les decía, un análisis de simulación, me llega a mí a determinar el valor actual neto, el nivel de sensibilidad, la parte del precio. Entonces, existen, o sea, se realizaron diferentes escenarios y con el tema de Monte Carlo se hace una simulación mucho más amplia que está enseguida, ¿no? Aquí está la simulación de Monte Carlo, entonces el valor actual neto promedio, $56.000, valor actual neto de la desviación, $115.000, una primera simulación, $104.000. Hablando de que si genero valor, si agrego valor, si tengo valor actual neto positivo, bajo esos escenarios, bajo esos datos, es factible entonces, financieramente hablando, es factible colocar empresas de minería de criptomonedas en nuestro país. Ahí puede haber algunas variables más, hay nuevas regulaciones que habría que ser consideradas, pero en definitiva, con una tasa interna de retorno interesante como la que vimos antes, sería factible hacerlo. Para ir cerrando un poco el tema, la discusión, como les decía, es lo que demuestra este primer acercamiento bajo cuánto vale la tecnología, cuánto vale todo lo que hemos visto, sobre todo temas de energía, sí es factible hacer minería de criptomonedas en Ecuador. ¿Existe un riesgo? Sí, existe. Bueno, a veces, para diferenciar un poco el término de riesgo e incertidumbre, porque a veces no es lo mismo y capaz que por la presentación estoy ocupando los dos términos de manera, digamos que se podría confundir el tema. La incertidumbre, como ustedes bien lo conocen, no se puede medir. La incertidumbre es un tema general que está en el entorno, que puede pasar luego. No podemos adivinar el futuro con certeza. El riesgo lo podemos medir a través de ciertas variables. Podemos establecer, caracterizar de alguna forma y establecer una medición de diferentes tipos de riesgos, riesgos financieros, riesgos de quiebra o insolvencia, riesgos de liquidez, riesgos de mercado. O sea, esos pueden ser sujetos de modelamiento, pero la incertidumbre no. Entonces, claro, hay un mayor riesgo de los negocios, sí, porque hay entornos de incertidumbre, ya que hablamos ya del tema del futuro. ¿Qué otra discusión se puede generar? Que nosotros podemos tomar como modelo a seguir el modelo ZK, porque es el más rentable, y no tanto de los otros que están con bastante tiempo en el mercado, que han sido pioneros, pero que al final hacen volumen y no es tanto temas de rentabilidad. Entonces, nuestra realidad más se acerca hacia un tema de modelos de ZK. Además, bueno, ya hemos hablado de ZK, hemos hablado también de que en aspectos técnicos el punto de equilibrio es 3.26 máquinas, aquí se llegó a escenarios hasta de 8 máquinas y en el modelo de Monte Carlo se podría ver cuál es el modelo adecuado, que llegábamos a un BAM promedio y cosas así. Financieramente el proyecto es rentable, dan altos retornos, pero sabemos que un proyecto no se lo debe únicamente medir por el tema de rentabilidad
y más bien he tratado de dejarles o tratado de colocar otras variables desde el punto de vista de cambios climáticos, desde el punto de vista de consumo de energía, desde la volatilidad, que deben ser considerados y medidos capaz de una tasa de descuento más alta. Y ahí está justamente el tema del modelamiento del riesgo. En esta suerte de volatilidad que puede ser medida a través de varios instrumentos, desviación y tantas cosas así. Entonces, claro, justamente presta eso a generar otro tipo de escenarios, pero esto es una propuesta inicial totalmente sujeta a discusión y que en esta primera instancia diríamos si es viable con 3.26 máquinas es factible llegar a un tema de conclusión. Esto por aquí no sé si ah, podría, hasta ahí estaba preparado un poco según el tiempo que me comentaba Rogelio sobre este tema de presentación. Agradecerles por la atención a ustedes y más bien abierto a cualquier inquietud que tengamos. Creo que cerré la presentación, estábamos bien ahí o todavía se ve la presentación. Muchas gracias, doctor. Sí, sigue compartiendo, pero se ve la parte del Teams. Muy interesante la charla. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que aportar. Adelante, Claudia. Gracias, pues antes que nada, bien interesante. La verdad me sorprendió mucho cuando vi la convocatoria de la UB sobre la minería de criptos. Yo vengo minando desde 2020 Bitcoin y lo hago a través de un pool de minería. No lo hago yo directamente porque la rentabilidad del equipo por los costos de luz, efectivamente, pues el doctor Orellana pues, sabe que no se puede, ¿no?, sustentar. Me llamó mucho la atención que haya sido un proyecto analizado desde Zcash, porque Zcash es una criptomoneda que sí es anónima por su tecnología, a diferencia de las otras criptos, y ahorita estaba viendo su suministro de 21 millones de monedas y ahorita llevan minadas 16 millones. Entonces, es interesante porque esto significa que si se está pensando en la minería de Zcash, estaba yo ahorita viendo su precio, estaba viendo ahorita esos números, está un poco plano, pero entonces significaría, al haber hecho un estudio en Zcash, que en algún momento hay una previsión, sabemos que esto es renta variable desde que las criptomonedas empezaron a estar en el mercado y que su precio pues no está en función de su valor en sí, es código al final. Si la moneda llegara a valer cero, tenemos código intercambiable y está bien, si entre nosotros nos lo podemos intercambiar. Pero ya hablando de los mercados, sabemos que vemos un reflejo en el precio que nos puede significar algo del lado de este lado de la economía, ¿no?, donde jugamos con eso. Eso significaría que ustedes están viendo la viabilidad de que Zcash sea una criptomoneda que en el futuro tenga un precio mejor, que haga rentable la competencia. Porque el problema de la minería de Bitcoin, por ejemplo, es que yo tengo que tener un montón de terahashes sumados para que puedan hacer la competencia y que puedan hacer esta desencriptación y subir la transacción, subir a la blockchain, ¿no? Y ya queda firmada por todos los nodos y tal. Pero entonces con Bitcoin es un poco difícil. ¿Cuánto equipo necesito yo tener en potencia de hashes para que yo pueda competir con los grandes pools y me gane de todo esto que pasa cada 10 minutos en Bitcoin, que yo pueda ganar esa desencriptada y entonces ya tenga, en este caso, mi 6.25 Bitcoin de recompensa por haber podido minar ese bloque? Con Bitcoin es un poco, ya de repente siento que se nos va de las manos porque ya son 19 millones minados, va muy poquito, o sea, la competencia es brutal, ¿no? En hashes, en exohashes ya. Pero, ¿qué pasa con Zcash entonces? O sea, ¿qué fue lo que les invitó a ustedes a decir, mira, con Zcash podemos tener, porque es una criptomoneda, creo que es prueba de trabajo, ¿no? O sea, es igual a Bitcoin, necesitas muchos equipos conectados para que se pueda minar. Y él les llevó a decir, pues vamos a analizar entonces con Zcash, que es una cripto que tiene el mismo suministro, 21 millones, que bueno, es anónima por la tecnología que tiene, etcétera. Eso me gustaría, o sea, me da mucha curiosidad. Sí, muchas gracias. Dos variables principalmente en este análisis inicial. Primero, el tema de rentabilidad del ROI es atractivo y porque de todas maneras
de criptomonedas es la que genera mayor rentabilidad. Primero llama la atención y aparece Zcash en el top 1 de rentabilidad. Pero claro, esta rentabilidad es volátil, no es segura y todo lo demás, pero de las monedas es la menos volátil. Entonces, si vemos, y cuando empezó la intervención, se hablaba, claro, de un tema plano, es más plana, no cambia tanto. Entonces, cuando hablamos de un precio plano, hay menos volatilidad y puede dar mayor seguridad al inversionista o a aquella persona que está buscando justamente este tipo de monedas. Si hablamos de Bitcoin, tiene caídas y tiene subidas mucho más elevadas que demandarían una mayor rentabilidad. Si tengo mucha volatilidad y menos rentabilidad, me alejo automáticamente y me genera menos iniciativa, me incentiva menos de invertir. Pero si tengo mayor rentabilidad y menos volatilidad con precio plano, nos fuimos por ese lado. Eso fue la decisión de hacerlo a nivel de investigación. Definitivamente estas dos variables. Y para terminar, porque lo que pasa con muchos mineros de Bitcoin es que si ellos están pensando en financiar toda su operación a través de la venta de Bitcoin, para poderla cubrir, entonces pues tuvimos un Bitcoin a 60,000 y de repente un Bitcoin a 30,000 y ahorita está muy sostenido en 27, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, pues mientras se lateralice un poco el precio puede darnos más realidad de en qué momento puedo vender Bitcoin. De repente, si tuviéramos el tema de probabilidades de, bueno, cuestiones financieras, pero lo del ETF, que a lo mejor, este instrumento financiero que a lo mejor se autoriza para los fondos de inversión y entonces van a poder tener y ofrecer productos a sus clientes con Bitcoin en mercados spot, pues, de compra-venta directa. Entonces, pues, se puede pensar que no solamente Bitcoin, sino todas las otras criptos puedan subir su precio. Pero lo que les pasa a muchos mineros es que de repente empezaron a cerrar, en el caso de Bitcoin, porque a la hora de hacer la conversión por la volatilidad del precio, pues no era rentable, ¿no? Lo cual ayudó a otros pools más grandes a tener la ventaja de la menor competencia. Porque yo supongo que también con Zcash ha de haber el aumento de dificultad de la minería a través del mismo algoritmo, ¿no? Me imagino que es igual, la tecnología está 256, y entonces esto significa que a la hora de hacer la encriptación y la desencriptación están esta dificultad que aumenta con la cantidad de ceros que tiene el algoritmo. En fin, yo sé que esto es chistoso, no me quiero ir por ahí, con todo respeto, pero Zcash debe de representar la misma situación de dificultad. Es que el éxito de la criptomoneda es justamente el grado de dificultad que tienen para poder desencriptar las cosas, y mientras más seguridad, pues ahí viene la parte del valor. Sí, el tema de los ETFs, el tema de mercados internacionales, negocios internacionales, claro, siempre el fundamento es un tema especulativo. Entonces ahí se fundamenta también el tema de negociación. Y en la parte especulativa entramos ya en riesgos, en otro tipo de variables de la economía que permitirían otros modelamientos mayores a los que estamos haciendo en esta propuesta inicial. Aquí vemos Ecuador, incipiente, no tenemos productoras de criptomonedas, la minería, entonces es capaz de levantar un estudio para decir si es factible hacerlo. Empecemos a discutirlo. No es decir, hagámoslo, sino empecemos a discutir las variables y empecemos a ver si es real lo de la energía, si es que, cómo podemos afrontar estas variables. Sobre todo, creo que lo más interesante es que hay una tendencia a nivel mundial de cuidado al medio ambiente, de temas de sostenibilidad, que podría ser una barrera que toque primero enfrentarla, porque va a venir por ahí el tema legal. Entonces, hay que empezar a discutir la viabilidad y la sostenibilidad de proyectos, porque hay que dejar de ser, en nuestro caso, un país que únicamente exporta materia prima, sino hay que buscar nuevas alternativas, y capaz que es una de estas también una forma nueva de producción y de exportar servicios. Pues muchas gracias por responder. Yo creo que aquí el tema de adopción me dejó pensando, no sé ustedes qué opinan. Cuando empezó Internet, el tema de adopción ya muy fuerte, claro, es otra cosa, pero al final es tecnología. Cuando ya empezamos a meterlo en las escuelas, ¿no? Empezamos a meter Internet en las escuelas y ahorita ya la ofimática, todo el mundo la tiene que saber. Me quedé pensando, ¿cuál va a ser ese punto de adopción en donde la gente vamos a comprender y usar las criptomonedas también como un medio de intercambio?
A lo mejor cuando en las escuelas, tal vez en las universidades y a lo mejor a nivel preparatoria, ya empecemos a tener materias en donde las cuestiones de finanzas y economía también toquen las criptomonedas y cómo saber intercambiar, ¿no? En ese momento, que quién sabe dónde esté, creo que todavía está a años de distancia, pero cercano igual. Entonces, pues bueno, es un tema de adopción que va a tomar un rato. Pues muchísimas gracias por contestarme las preguntas y pues felicidades por invitar al doctor. La verdad creo que estos temas son fundamentales, aunque todavía están en chiquito, pero como todo, se van a expandir mucho en los próximos años. Gracias, doctor, y gracias a ustedes. A usted muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Recuerden que también pueden hacerlo vía chat en PIR. Doctor Rogelio. Gracias, doctor Aldo, muy amable. Pues antes que nada, muy agradecido, Iván, de verdad es un privilegio tenerte aquí con nosotros en nuestro webinar. Pues aparte de ser un gran académico y experto en muchos temas que te he conocido dentro del área financiera, pues bueno, puedo honrarme de contar con tu amistad y que eres un gran amigo y que estés aquí con nosotros. Primero que nada, es lo que quería agradecer muchísimo. En segundo lugar, pues bueno, agradecer toda la presencia y pues de nuestros compañeros aquí de la universidad y de otros lugares que nos están visitando. Muchas gracias, Claudia, aquí por esta intervención. Yo creo que vamos a fichar para que también nos vengas con un poquito de tu experiencia para futuros webinars, por favor, porque yo creo que nos viene a complementar toda esta secuencia que nos está diciendo Iván. Y bueno, en tercer lugar, pues un comentario, sí, claro, es que el tema de criptomonedas también, como tú sabes, Iván, estamos ahí también trabajando un poquito eso con Víctor Peña, justo, y entrando con la parte de behavioral finance, y creo que ahí tenemos que pues ver cómo pues nos integramos otra vez con estos equipos, ¿no? Porque están unos proyectos muy interesantes, y a ese respecto, creo que un tema a reflexionar bastante o a comentar es pues esta controversia a lo mejor, ¿no? Independientemente de todo lo que ya como desde la economía se puede ver y como unidad fiduciaria, etcétera, pero tal, ¿no? Pero sobre todo más en el tema, por ejemplo, energético, ¿no? Que comentabas, que es muy importante. Entonces, al parecer, como lo que me dices, parecería que Ecuador es un buen lugar de localización precisamente por los costos, ¿no? Porque pues sí, se ha visto, y bueno, y aquí ya Claudia no me dejará mentir con toda experiencia que se ve que tiene ya minando de hace muchos años, pues cómo fue todo esto, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Al inicio, ¿no? Que la gente, los mineros se iban de sus casas, se quedaban en unos moteles, ¿no? Y ahí estaban con todo esto metido, porque pues claro, si no pagaban luz y nada más pagaban eso, ¿no? Entonces, todo ese trade-off de cosas que para hacer pues esta minería, ¿no? Pues implica ahí como que un fuerte reto, ¿no? Evidentemente, el nivel de cómputo que se necesita todavía pues exige mucho, entonces yo creo que eso es un tema importante por allí, ¿no? Y que bueno, a final de cuentas en el estudio de efectividad, pues parece ser que con todo y esto y la localización y con este estudio que yo lo veo muy bueno, pues pareciera que sí es una buena opción justo con estas condiciones y contexto que dices. Entonces, en ese sentido, entiendo que hoy por hoy, a diferencia de otros países, incluso aquí en México, en Colombia, que hubo mucho todo esto que decíamos, en Ecuador no se está minando, quiero entender, ¿verdad? Iván, ¿entendí bien? ¿O esto es como otra alternativa hacia minar precisamente pues esta cripto en concreto que planteaban? Claro. Bueno, gracias, Rogelio, primero por tus palabras. Y ya refiriéndome al tema puntual, claro, bueno, sí, todo este tipo de cosas nos ayudan a pensar en nuestras mallas, en la parte académica, en ver cómo podemos entrar en mayor educación financiera, incluso por temas de responsabilidad mismo, ¿no? O sea, debe haber este cambio que nos permita generar más expectativas en nuestros estudiantes referidos a este tema del comportamiento financiero, como tú lo dices, y un estudio que hicimos y presentamos en el International Finance Conference del año anterior, justamente fue levantado con los estudiantes, así es que nos hace falta trabajar y es una responsabilidad también de la academia. Por último, del análisis, la revisión documental bibliográfica que se hizo de fuentes secundarias, no hay producción minería, no hay minería aquí de Entonces, tal vez lo están haciendo. Es un nicho interesante. Sí, pero no existe este tema. Y los documentos, los tres que les presenté, o bueno, los dos que hice referencia,
únicamente hace referencia a las debilidades que podrían haber, cosas o situaciones del entorno. Pero formalmente no existe. Lo que sí, la negociación, el tema comercial, el tema transaccional, pero no tanto la minería como tal. Muchas gracias, Iván, te lo agradezco mucho. Y Claudia, no sé, pues tú dices, si te avientas ya de una vez el de noviembre para seguir pues con la temática, pues que ya pues ahora sí sobre ya el proceso de minería, ¿no? Del que haces tú y pues que nos cuentes un poco, o bueno, o en el mes que te vaya bien, ya te coordinas aquí con un servidor o con Julio Almanza, que es quien lleva toda esta agenda y pues estaría todo dar para darle continuidad a esta hora a otra parte, ¿no? Y seguimos con criptos. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Les quedaría mal en noviembre porque me estoy mudando y estoy haciendo varias cosas. Cuando puedas. Sin embargo, Sí. sí, yo creo que la labor del doctor Iván y de ustedes con respecto a hablar de la minería y de la propia tenencia de criptomonedas, qué es lo que nos puede significar en este momento. No lo entendemos. El otro día vi un meme, perdón, pero pues ya ven cómo son estas gráficas, pero me llamó mucho la atención porque hablaban como de adopción, como dónde estamos ahorita, menos, bueno, el doctor Iván me corregirá si estoy mal, pero creo que mucho menos del 1% de la población del mundo tiene que ver algo con criptomonedas. Esto estamos hablando, si lo ves desde el punto de vista expansivo de mercado, del lado de las finanzas, lo que puede significar. Y entonces el meme era una fotografía de varios celulares, desde los que empezaron de ladrillo hasta el actual, en donde nosotros nos podemos referir muy bien al actual, como este modelo iPhone o cualquier otro que le sea equivalente, que hace 1000 monerías inteligentes. Y si nosotros equiparáramos la adopción donde están las criptomonedas con respecto a esa evolución, en el mundo de las criptomonedas estamos en el chicharito. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque eso significa, bueno, para el chicharito, doctor Iván, a lo mejor, no sé si lo conoce, se refiere al teléfono antes del smartphone. Ese chiquito que nos sirve para comunicarnos, pero que no hace más nada. Digamos que la evolución en cuanto a adopción está ahí. Si nosotros entendemos esto, realmente los jóvenes lo entienden. Además, frente a una situación de posibles Central Bank Digital Currency, que son estas monedas, que a lo mejor van a ser el dinero programable, que no digital, pero programable. No sé, creo que todos tenemos derecho a decidir dónde poner nuestra capacidad adquisitiva de intercambio, ¿no? Y las criptomonedas son muy rentables en ese sentido, tienen una posibilidad. Hay que estudiar los temas de ambiente, sí, yo creo que debe de ser energía verde, al menos para rentar, para poderlas poner en circulación, porque están ahí como enterradas en el programa y el algoritmo las tiene que sacar. Por eso es la minería, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que si ustedes hacen este tipo de programas de gente, yo no tengo nivel doctorado ni nada, pero hay experiencia, y a veces se trata de hacer que la gente se conecte, que no le tenga miedo a la tecnología y a estas cosas, ¿no? Desde los grandes académicos como ustedes, como también personas de perfil medio educativo o menos, pero que las finanzas nos compete a todos porque todos tenemos que ir a comprar cosas y queremos que nuestro dinero supere el porcentaje de devaluación que tenemos o de inflación que tenemos por cuestión de precios, ¿no? Todos queremos estar, pues, si no arriba, por lo menos tablas con eso, que nuestro dinero no pierda esa capacidad, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias y sí, estamos en contacto. Mi nombre es Claudia Gómez Lozano y estoy con ustedes y, bueno, y ustedes me dicen cómo es la mecánica para contactarles. Gracias. Perfecto, muchas gracias. No sé si llega alguien más que quiera compartir o que quiera hacer alguna pregunta. Por el chat, no, si no pueden abrir su micrófono, adelante. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿considera que existe una sustentabilidad en el uso de la cripto a largo plazo, considerando el consumo de energía? Sí, ok.
Bueno, hay que dividir aquí la estructura, porque una cosa de sostenibilidad a través del uso de energía, ¿qué tipo de energía? Puede haber energías renovables o se pueden generar nuevas formas de energía. Entonces ahí, pues es totalmente sostenible en el tiempo. Pero claro, la discusión no es la sostenibilidad de las criptomonedas en base a la energía, sino más bien la creación de nuevas fuentes, nuevas formas de energía o de energía renovable. Y totalmente de acuerdo con el resto ya es tema de producción como tal. Un poco muy concreto en la respuesta, porque tendríamos que hablar de otros temas de factibilidad, temas de cambios de tendencias. El cambio es una constante en realidad. Y más bien podemos irnos hacia un declive del uso de monedas por un cambio o por nueva generación de nuevos productos o servicios, me refiero al intercambio, o por temas de nuevas formas de inversión. En definitiva, se puede ver tanto riesgo en el tema que el inversionista, de acuerdo a su perfil, simplemente decide colocar en otras opciones. La criptomoneda es una opción más que debe ser bien entendida, más que bienvenida, bien entendida, con sus ventajas, sus fortalezas, y que al final es sostenible siempre y cuando existan nuevas formas de generación y nuevas fuentes de uso de recursos, no solo naturales, ¿no? O naturales en el fundamento. Así es. Muchas gracias. Agradecemos a Luis Mario Silva por la pregunta. No sé si tengan alguna otra. Creo que no. A ver. Bueno, no sé cómo me indiquen el grupo Académica Financial Services Group, si damos por finalizado o si seguimos con alguien más que quiera alguna pregunta. Adelante, doctora. Maestro Julio, si quien tiene algún aviso o alguna cosa para ir cerrando. Y, sí. Si no hay más preguntas, comentarios, respuestas, etcétera, doctor Aldo, no sé si quieras aportar algo más a la charla y podemos concluir el webinar de este mes. Ok, sí, bueno, yo más que nada, pues realmente no soy tan inmerso en la parte económica. Lo que sí me llamó la atención y algo que comentó Claudia es sobre la educación financiera. Y creo que en ese sentido, híjole, no sé si voy a decir alguna tontería, pero creo que necesitamos al menos en el punto de vista de aquí de México o de mi entorno donde me rodea, voy a hacerlo un poquito más pequeño, una cultura de inversión. Es decir, que nos enseñen que la inversión no es tan mala como a veces lo podemos ver, porque a veces tenemos la palabra inversión relacionado con pérdida y no necesariamente. Entonces creo que desde ese punto también en las escuelas hace falta empezar con esa parte de hablar sobre inversión, de tratar de dar estas nociones, terminologías, todo lo que implique tener un conocimiento sobre lo que es invertir el dinero y los pros y contras. Entonces, y creo que después de entender esta parte de la inversión, pudiéramos perfectamente insertarnos en lo que es la minería de criptomonedas, ¿no? Entonces, no sé, en ese aspecto yo lo veo de ese punto, porque si les soy honesto, yo realmente casi no invierto. Las inversiones que si acaso me pudieran decir que es rentable son las de bienes raíces, por llamarle de alguna forma, pero realmente creo que una cultura de inversión aquí en esta parte, no sé si alguien me quiera corregir, creo que sería muy adecuada desde la parte de la secundaria, preparatoria, donde ya se venga creando una cultura económica para que los jóvenes entiendan la importancia que tiene esta situación o el flujo económico que debe existir. Eso es básicamente lo que, no sé si alguien pudiera corregirme en ese aspecto. Adelante, doctor Rogelio. Muchas gracias, doctor Aldo. No, muy pertinente su comentario. Y justo a eso, ¿no? Quisiéramos hacer una especie de comercial, ¿no? Aquí como cuerpo académico, justo de las funciones o pues objetivos que tenemos nosotros como cuerpo académico y las cosas que hacemos, es parte esto, ¿no? De lo que esta necesidad clara que manifiesta de difundir esta cultura financiera. Les
pues les invito a seguir la página de nuestro cuerpo académico. Hay mucho material justo en general para la difusión de la cultura financiera, un canal de YouTube que tenemos también, en el cual pues, justo todos estos webinars y esto que tratan de tocar temas al respecto hay, y bueno, varios proyectos que alrededor de ello vamos manejando y que pues será un gusto poder pues, compartirlos con ustedes y que también se vayan integrando, porque justo es parte de pues, nuestra razón de ser de este cuerpo académico, ¿no? Entonces, ahora mismo precisamente está llevándose a cabo la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología aquí en el Museo Canal. Ahí tenemos un stand justo en el que estamos precisamente tratando estos temas pues, de inversión, de cultura financiera y así como que llevar los mercados financieros para todos, ¿no? Entonces, pues quien guste también por ahí irnos a visitar, por ahí andamos y con gusto les pasamos el material. Muchísimas gracias y gracias por el interés. No sé Maestro si Julio. un pequeño comentario. Sí, adelante, Iván, por favor. A veces no solamente es un esfuerzo de educación financiera, sino también un esfuerzo de inclusión financiera. Y la inclusión no necesitamos que uno tenga la necesidad de que me den información, sino más bien las organizaciones, temas de sistemas financieros, las universidades, como que estamos en la responsabilidad de transmitir estos conocimientos. Porque no solo estudiantes de las áreas sociales, económicas, deben conocer esto. La parte médica, la parte de arquitectura, deben manejar esta información, porque es, digamos que uno de los conocimientos básicos, no técnicos avanzados de hacer inversión, hacer cálculos, no, sino de poder discernir entre riesgo y rendimiento, porque a veces nos ofrecen tasas más altas y terminamos perdiendo todo porque ahí hay un principio de trade-off en las inversiones. Esto nada más, también habría que hablar de un tema de inclusión financiera. Sí, efectivamente, creo que esa es la parte que bueno, en lo personal es una de las situaciones que a mí me hacen falta, ¿no? Es esta parte del conocimiento de... Pues agradecemos a todos los participantes que se hayan unido, particularmente al doctor Iván Orellana por esta charla tan interesante, tan atrayente, y esperemos que de verdad se pueda, Claudia, que puedas darnos esta plática de minería, porque realmente yo sí estoy muy interesado en esta parte que ya es un poquito más técnica y sí me llamó mucho la atención. Entonces, pues sin más, cerramos la sesión del día de hoy. Yo creo que cualquier duda o situación que tengan, el doctor Iván también pudiera resolverles a través de su correo o algún medio de contacto. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, Iván. Un abrazo muy fuerte hasta Cuenca. Muy amable por tu participación. Hasta luego. Gracias. Excelente.